Usted escucha RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Tenemos en línea a Juan Pablo Ruiz, que es economista, experto ambientalista, gestor del Pacto por la Vida, que es una acción ciudadana para el cambio climático. Es también consultor de las Naciones Unidas. Lo hemos llamado para que nos ayude a entender la noticia del día en el mundo, que tiene que ver, Kelly, con este reporte de la Comisión Intergubernamental sobre Cambio Climático. Recordemos brevemente detalles de lo que se ha conocido hasta el momento y ya le vamos a pedir a Juan Pablo Ruiz que nos ayude a entender. Sí, concluye Yolanda ese informe de expertos sobre el cambio climático, que el ser humano pues ha tenido un rol innegable en el calentamiento de la atmósfera, también del océano y del suelo, e incluso alerta que el calentamiento global es peor y más rápido de lo temido. Dicen ellos y concluyen en el informe que más o menos alrededor de 2030, que son 10 años antes de lo estimado, pues se puede alcanzar ese umbral de 1,5 grados centígrados más en el calentamiento del planeta entero. Bueno, ¿cómo entender este reporte y cuál es, dijéramos, la diferencia con otros reportes que se han conocido de esta Comisión Intergubernamental sobre Cambio Climático? El por qué este se considera una alerta mayor a las que venían hasta el momento. Ellos dicen, esto va más rápido de lo que habíamos previsto, mucho más rápido, y de aquí al 2030 puede ser catastrófico. Ya estamos viviendo eventos de cambios climáticos extremos, y esto también es lo que dice el reporte, se podría revertir si tomamos decisiones urgentes y ya. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Pablo Ruiz. Bienvenido a RCN Radio. Yolanda, muchas gracias. Un saludo a todos. Bueno, creo que la mejor manera de entender este nuevo reporte es leyendo lo que nos está pasando en el mundo y lo que nos está pasando en Colombia también. Ya los eventos de cambios del clima que está generando esas inundaciones que se dieron en China, que están generando esos incendios controlados que están dando en los Estados Unidos, que están generando el descongelamiento masivo de las áreas de hielo en el mundo, son la mejor manera de leer el informe. Es decir, las cosas ya no son predicciones, son relatos de hechos que están ocurriendo. Creo que eso es lo que nos tiene a todos con la alarma prendida, pero no es suficiente actuar, no es suficiente alarmarnos, es necesario actuar. Hay que pasar en este momento de la preocupación a la acción, y ese es un llamado. Este informe del IPCC es un llamado para pasar de la preocupación a la acción. Ya no se puede seguir hablando de compromisos a futuro, hay que empezar a hablar de hechos en el presente. Señor Ruiz, el grupo dice que esa tercera parte de un informe que va a venir el próximo año va a abordar lo que usted dice, las soluciones posibles, y decían ellos y explicaban un poco, sería impulsar la transición hacia una economía descarbonizada. ¿Qué tienen que empezar a hacer los gobiernos desde ya con la alerta que tiene el informe para cambiar un poco y llegar a esos objetivos que tenía el Grupo de París? Bueno, los países tienen que hacer cosas distintas de acuerdo a la dinámica económica de cada uno de esos países. Desde luego, en los países industrializados, donde efectivamente las emisiones de CO2 son fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles, esos países van a tener que acelerar la transición hacia formas de generación de energía y de uso de combustibles que no sean los combustibles fósiles, como la movilización por las vías eléctricas generadas por sol y viento. Van a tener que transformar la movilidad en los países. Pero en países como el nuestro, en Colombia, el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con la deforestación principalmente y con las formas de uso, digamos así, de la agricultura, que también tiene una gran responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en Colombia las medidas tienen que ser hacia la gestión de una parte de la adaptación al cambio climático mediante un mejor uso del suelo, la recuperación, por ejemplo, de las cuencas hidrográficas para evitar que las grandes inundaciones o las grandes sequías nos afecten a todos de manera radical. Es supremamente importante. Evitar la deforestación es esencial, porque de lo contrario, la contribución mayor de nosotros a las emisiones de gases de efecto invernadero es lo que estamos quemando de bosque tropical, que al mismo tiempo, si nosotros actuamos con inteligencia, Colombia podría negociar en el contexto internacional una reducción de la deuda externa, no por la pobreza ni la imposibilidad de pagarlo, no, sino por la riqueza de los servicios ecosistémicos que Colombia le ofrece al mundo, cuando con bosques biodiversos estamos contribuyendo a la regulación climática en el 52% de la superficie del país. Esa es una dimensión que tenemos que entender. Efectivamente, en el nuevo contexto del cambio climático, el país es una potencia. Es una potencia, sí, en términos de regulación. Claro.
Don Juan Pablo, con total sinceridad, ¿qué tan reversibles son los efectos ya causados o será que tenemos que llegar a la conclusión de que no tenemos remedio, infortunadamente? No. Desde luego que, es decir, la prevención cuesta. De aquí en adelante, disminuir las emisiones va a costar, no hay duda. Pero disminuir las emisiones es una posibilidad, y es una posibilidad cierta, que es preferible asumir desde ya el costo de la acción al costo de la inacción. Es que el costo de la inacción es una destrucción, ahí sí de verdad, de una dimensión incalculable. Es decir, realmente el mundo en general, pero países como el nuestro en particular, podemos llegar a un nivel de empobrecimiento por desplazamiento forzado de razones climáticas que podrían significar inundaciones de ciudades enteras, ¿no? Y podrían significar arrasar con campos productivos de manera radical. O sea, la inacción es mucho más costosa que la acción y efectivamente sí tenemos posibilidades de actuar y de disminuir el calentamiento global que de todas maneras se va a seguir dando, digámoslo así, pero la magnitud de ese calentamiento depende de las acciones que asumamos y eso depende de los recursos que le pongamos al cambio y de la voluntad y de la conciencia que todos como ciudadanos, y de ahí la convocatoria que hicimos algunos ambientalistas y académicos, lo que llamamos el Pacto por la Vida, una acción ciudadana, una propuesta ciudadana para enfrentar la crisis climática, es que no es solamente cuestión de los gobiernos, es también cuestión de la ciudadanía y de cada uno de nosotros en las acciones cotidianas que hacemos. Cuando efectivamente podemos tomar el servicio público y no el privado, estamos tomando una acción climática. Cuando efectivamente decidimos que vamos a restaurar una cuenca y en cambio hacer una presa para regular un caudal, estamos tomando una acción climática. Entonces, todos tenemos que, desde nuestra vida cotidiana, pensar en que hay espacios de transformación y que no es solamente solicitudes a los gobiernos, es también gestión desde la ciudadanía. Sí, esta es una tarea de todos. Entre todos tenemos que construir un proyecto y tratar de revertir esto que hemos hecho durante tantos y tantos años. Hablamos con Juan Pablo Ruiz, que es economista, experto ambientalista, gestor del Pacto por la Vida, que es precisamente esta acción ciudadana de la cual hablaba por el cambio climático. Es también consultor de Naciones Unidas, entendiendo este reporte precisamente del panel de expertos intergubernamentales sobre cambio climático que se ha conocido hoy. María Elvira Samper tiene pregunta para él. Doctor Ruiz, entendiendo todo lo que usted dice, que es que esto es de todos y que cada uno puede poner su granito de arena, también pasa porque los gobiernos tengan políticas claras. Aquí sacamos el pecho permanentemente en nuestras leyes ambientales, etcétera, etcétera, pero frente al deber ser, ¿qué está haciendo el gobierno en concreto dentro de este marco de la adaptación al cambio climático y de políticas públicas para que esto realmente sea una realidad? Porque uno ve, por ejemplo, que en materia de lo que usted dice, la ganadería extensiva, del uso de la tierra en los cultivos, ahí uno no ve gran cosa. Se habla de la forestación en el Amazonas, se muestran videos hechos con drones donde se ve cómo avanza la deforestación y cómo hay carreteras y cómo se han convertido en pastizales antiguas selvas, y uno no ve acciones de la justicia, uno no ve sanciones, uno no ve presos por derechos ambientales. ¿Qué estamos haciendo en realidad fuera del discurso? Bueno, creo que, o sea, lo que tú has dicho es pregunta y respuesta al mismo tiempo. Es decir, sin duda, el gobierno de Colombia hasta ahora ha estado solamente en el discurso. Y no solamente, yo diría, este gobierno, también el anterior. Es decir, desde el año 2010 en adelante, los planes de desarrollo incluían temas climáticos y referencias a lo climático. Yo estuve en el Consejo Nacional de Planeación y permanentemente veíamos cómo las propuestas de política en Colombia siempre son suficientes. Y como decía la OCDE cuando hizo el análisis ambiental de país en el 2014, en Colombia la legislación es suficiente. Lo que es supremamente deficiente es la acción. Y en este gobierno la cosa sí que ha sido extrema. Es decir, evidentemente el gobierno se ha comprometido con, por ejemplo, la disminución de las emisiones en el 51% para el año 2030. Compromiso que se hizo, sí, con una mínima discusión con algunos sectores, pero si realmente nosotros queremos llegar a eso, el compromiso tiene que ser nacional porque va a tener implicaciones sobre diferentes sectores. O sea, hay que hablar con los sectores productivos, hay que hablar con los sectores educativos. Es que lo primero que tiene que empezar a cambiar en Colombia es la educación y la forma como nos estamos enfocando para hacer
un cambio que significa cambios estructurales en la economía y cambios radicales e importantes en la cotidianidad de cada uno. Y eso no se logra si no tenemos un cambio en la cultura, en la forma de relacionarnos con el consumo y con la producción sostenible. Nosotros tenemos que aprender a decir, no nos tomamos una cerveza en una botella que no sea retornable, porque es que si estoy tomándome la cerveza en una botella que es desechable, y así sea reciclable, pero que sea reciclable no quiere decir que se recicle, eso nos está afectando evidentemente. Entonces tenemos que empezar como ciudadanos a presionar los cambios desde ya, porque evidentemente el gobierno nacional, por ejemplo, en términos de ganadería, Colombia tiene proyectos ejecutados ya que demuestran que efectivamente la transformación de la ganadería extensiva en ganadería silvopastoril, o sea, una ganadería hecha con árboles, que permitan que los mismos árboles ayuden y contribuyan a la alimentación del ganado, podría aumentar la carga ganadera por hectárea y disminuir el área que Colombia le está entregando a la ganadería. Pero ¿eso qué requiere? Requiere conocimiento técnico y requiere inversión de capital, y al mismo tiempo requiere que efectivamente esos grandes terratenientes que hoy poseen la tierra más por especulación predial que por procesos productivos, a través de mayores impuestos, se obliguen a convertir la tierra en un factor de producción, en un factor de especulación predial, que es lo que tenemos hoy en el país. Entonces nosotros tenemos que modificar mucha legislación para forzar a cambios en el uso del suelo que nos permitan, de una parte, un mejor abastecimiento de alimentos, porque esa es otra parte clave del cambio climático, y es que efectivamente los países van a buscar primero atender las necesidades locales, y si no tiene capacidad de atender esas necesidades locales, pues los efectos pueden ser mucho peores. Entonces tenemos que empezar a planificar un uso del suelo que nos permite también un mejor nivel de abastecimiento de alimentos para el país, y obviamente la transformación de la ganadería extensiva en una ganadería más intensiva que disminuye el área en ganadería y aumente la productividad. Y definitivamente no podemos seguir haciendo titulación individual privada en áreas de zonas de reserva forestal. El gobierno de Colombia debería hacer pública una determinación de no volver a realizar ninguna titulación privada en zonas de reserva forestal que se están haciendo, y obviamente atender el tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial asociados al proceso de paz a través de una titulación colectiva que asegure la conservación del bosque como condición de propiedad, y de lo contrario de propiedad colectiva, y suspender esa titulación colectiva individual que hoy le está dando cabida a una especulación predial que es hoy el motor de la deforestación en Colombia. En Colombia la deforestación subió principalmente porque con el acuerdo de paz las tierras que estaban en el margen de la frontera agropecuaria entraron al mercado y los especuladores empezaron a invertir en la deforestación. Hoy la deforestación no lo hace el campesino con hambre, que necesita comida, lo hace el inversionista que quiera apropiar terreno a través de la deforestación para ganarse el diferencial entre lo que le paga el campesino para el bosque y lo que luego le significa la venta de un predio privado. Entonces debemos evitar la especulación predial, y para eso suspender radicalmente la titulación en la Amazonía colombiana, que es la fuente principal, diría yo, en este contexto global que acaba de presentarnos el IPCC, pero que ya veníamos discutiendo desde antes, es el principal capital para el bienestar futuro de la ciudadanía en Colombia. Es que el agua de Bogotá depende de la conservación de la Amazonía, porque esos ríos horizontales son los que abastecen la cuenca que le da agua a la presa de Chingaza. Si nosotros destruimos la Amazonía, nos va a pasar lo que ya está pasando en Sao Paulo. En Sao Paulo, Brasil, tienen cortes de agua anualmente que están afectando no solamente la producción de la ciudad, que la ciudad de Sao Paulo y su área metropolitana produce más, el Producto Interno Bruto es superior al Producto de Colombia. Esa ciudad y su área metropolitana hoy está perdiendo valor predial. Es decir, hay un tema en la desvalorización de las casas por falta de abastecimiento de agua, en la desvalorización de la infraestructura por falta de agua. Y en Colombia no puede pasar lo mismo. O sea, si no hacemos conservación radical, ahí sí de verdad aplicando esa nueva legislación de delitos ambientales, que como bien decías tú, no están llegando los castigos, digámoslo así, a los inversionistas, sino a la persona que está con la motosierra recibiendo un pago por hacer esa deforestación.
Pues es Juan Pablo Ruiz, economista, experto ambientalista, es gestor de un pacto por la vida, esta acción ciudadana que busca precisamente promover acciones contra el cambio climático. Es consultor de Naciones Unidas a propósito del reporte que conocimos hoy. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta, que es una noticia que nos debe involucrar a todos. Gracias y buen día. Muchas gracias a ustedes y caramba, todos tenemos que cambiar y actuar frente a esta crisis. De lo contrario, los costos van a ser enormes. Los costos catastróficos es lo que está diciendo este comité intergubernamental sobre cambio climático, que dice esto va más rápido de lo que habíamos previsto. Esto ya llegó y en el caso del año 2030 va a ser catastrófico si no tomamos decisiones inmediatas, si no tomamos decisiones contundentes, que tiene que ver, como decía Juan Pablo Ruiz, con los procesos de parar la deforestación, reforestar, controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, en fin, acciones individuales, pero también acciones de los grandes líderes que tienen en sus manos decidir qué es lo que vamos a hacer para cuidar el planeta. Esto está pasando ya. Los extremos climáticos los estamos viviendo ya con todas esas emergencias de las que damos cuenta día por día en Colombia y en el mundo. Y lo que hace este reporte es abrirnos un poco los ojos y decir, sí, somos los responsables de lo que está ocurriendo, podemos frenarlo, pero se requieren decisiones políticas de gran calado, decisiones muy importantes que tomen los gobiernos, sobre todo los países más contaminantes, pero también decisiones individuales. Esto es un trabajo de todos. Son las 7 de la mañana, 22 minutos en RCN Radio.